José María Quevedo. Te pusieron José y te pusieron María. Sí, señor. ¿Cómo te va, che? Bien, bien, querido. Qué Gracias por la buena invitación. conjunción, José María. Bueno, hay muchos José María. Sí. Y hay muchas María José también. Al revés, ¿verdad? Tenemos tocayo por los dos géneros. Claro, ¿no? ¿y por qué eligen José María? José y María, ¿por qué elige la gente para bautizar a su vástago o lo que sea? No tengo ni idea, pero mi mamá lo tenía re claro. A mí me puso José María y a mi hermana Clara, para decirle Clarita. Lo tenía clarísimo. Para que sea claro. Así mismo. Para que sea claro el asunto. Bueno, José María Quevedo, pero vos naciste, vos sos argentino. Yo soy argentino, soy entrerriano. Ah, sos de Entre Ríos. Sí, señor. Me gusta aclarar eso porque acá en Paraguay es como que se identifica directamente el argentino con el porteño. Y si hay algo que no tenemos los entrerrianos es nada que ver con los porteños. Sí, bueno, pero hay porteños buenos también. Sí, señor, por supuesto. Muy preparados, muy cultos. Sí, señor. Hay que respetar Buenos Totalmente. Aires. Porque yo siempre digo, ¿dónde estuvimos nosotros los de Asunción cuando se construía Buenos Aires? Es una simple pregunta que yo me la hago, ¿verdad? Partiendo de la base que Buenos Aires fue refundada por paraguayos. Sí, señor. 40 años después de la hecatombe que sufriera ese fuerte por la cuestión de los indígenas que vinieron y mataron a todos los españoles que estaban ahí. Desapareció el fuerte y pasaron 40 años hasta que se refundara Buenos Aires. Y hoy, ¿cómo es Buenos Aires? ¿Y cómo es Asunción? Y Asunción fue la madre de Buenos Aires en ese aspecto. Por eso yo me pregunto, ¿qué estábamos haciendo nosotros cuando se crecía Buenos Aires en todos los aspectos y más en el aspecto cultural, porque no solamente el aspecto edilicio e infraestructural, sino la cultura que uno mama ahí, ¿verdad? Es un polo impresionante, un centro neurálgico de cultura absoluto Buenos Aires y a escala mundial, no es solamente de esta parte. Yo creo que es una de las ciudades más con concentración de mucha cultura. Hay pocas ciudades en el mundo que tendrán ese nivel cultural que Buenos Aires. Sí, el sociólogo que se acaba de ir quizás podría hablar con mayor propiedad de esto, pero ahora hay como una especie de rescate de ese periodo de esplendor de Buenos Aires, ¿no? Y de la Argentina, sobre todo, económico, toda esa época, ¿no? De 1880 en adelante, ¿no? Hasta 1930, 1935. Hay como un rescate y una revalorización de eso. Viste que en historia pasa mucho que hay crítica, después elogio. Yo crecí, me formé en un momento donde esa época fue muy criticada, digamos, y ahora hay como una revalorización. Bueno, José María Quevedo es periodista, es analista, es investigador, egresado de la Universidad de La Plata en Argentina y es la mano derecha de Rafaela Huanes de Laino políticamente ahora de hace bastante tiempo, ¿verdad? Bueno, no sé si la mano derecha, me parece que Luchi ocupa ese lugar. Yo trabajo con ella. O la mano izquierda también puede también ser. puede ser. Yo trabajo con Rafaela así en el área de comunicación. No, ¿sí? no, pero y lo hace muy bien. Son muy francos, eso es lo que llama la atención. ¿Ah, sí? Son francos, son una persona de una sola pieza y tenés muchas aptitudes, habilidades. Bueno, muchas gracias. Y José María, que también trabajaste en Ñandutí, ¿verdad? Con Leo Rubín, ¿estuviste ahí? Sí. ¿Hace cuánto que estás en Asunción? Mira, yo estuve un año en 2009, vine, ¿no es cierto? Yo me recibí, empecé a trabajar en La Plata, después por una circunstancia me vine acá hasta a hacer una especie de aventura, de conocer un poco, siempre me gustó viajar. Mi sueño era ser corresponsal cuando estudiaba periodismo. Vamos a conocer el resto de la provincia, dijiste. No, nada que ver. Después si querés te cuento cuál es la interpretación entrerriana de todo eso, que es toda una cuestión histórica, pero te quiero decir, siempre soñaba con ser corresponsal, pero cuando yo termino la facultad, se terminan las corresponsalías con la internet, o sea, los medios empiezan a dar de baja a todos los corresponsales. Entonces cuando dije, bueno, me voy a Paraguay, empecé a trabajé acá en Revista TV o en Z. O sea que esto influyó para aquellos corresponsales también. Las nuevas metodologías tecnológicas de comunicación. Claro, por supuesto, las agencias empezaron a reducir personal, los medios, ya antes Clarín tenía corresponsales en todo el mundo y se empezaron a cortar. Solo los grandes medios hoy conservan ciertas corresponsalías, ¿no? Muy interesante lo que decís, porque también es interesante analizar la objetividad, ya que tocaste ese tema, de los medios, lo que significa un medio. ¿Qué es un medio? Es
puede ser de papel, un papel, digamos, un periódico, puede ser esta pantalla que tenemos acá, puede ser lo audible de la radio también, lo visual de la televisión, y todo eso son medios de comunicación y de expresión, si se quiere, porque está la persona que dictamina un lenguaje, dice, qué sé yo, y están los oyentes, nosotros que somos los que evaluamos si está bien o está mal, aparentemente lo que dice tal o cual personaje ahí, y está la objetividad en el periodismo. Sí. Se perdió la objetividad ¿cómo está el periodismo? Y el ser periodista, ¿es ser objetivo o ya no existe eso? Mira, vos sabés que yo tengo todo un tema con eso. Incluso tengo una nota que estoy preparando, y cuando vos me preguntaste que algún tema que quisiera tocar, dije, bueno, vamos a tocar esto que me parece interesante. Hoy en día sucede lo siguiente. Es como que se niega la objetividad, se habla de que todo es subjetivo, o sea, todo es interpretación, todo es subjetivo, pero eso se utiliza como una trampa para justificar el sesgo, ¿cierto? Porque está bien, la objetividad pura no existe, pero en el periodismo vos tenés determinadas reglas que te impiden o te le ponen límites a tu subjetividad. Chequeo de la información, o sea, vos tenés que... El manual de la BBC, por ejemplo, yo siempre lo recomiendo porque es espectacular cómo te pone límites a la hora de perderte, ¿no es cierto?, en la subjetividad. Entonces vos tenés, por ejemplo, una información, la chequeás con 2 fuentes o 3, o una si esa fuente tiene un historial confiable con vos de la información que te pasa, ¿no es cierto? Entonces eso te pone límite. Después vos tenés los datos. Hay cuestiones que no se pueden discutir. Vos tenés datos. Entonces, cuando se habla de que la subjetividad no existe, que la subjetividad es todo subjetividad, a mí me parece que uno de alguna manera está justificando una posición sesgada. Que hoy, como hablabas con Ariel hace un ratito, con toda esta cuestión de la internet y hoy estamos en la sociedad del me gusta, no me gusta, o sea, blanco o negro, es muy complicado. Los medios están en un lugar muy complicado. Decime, esas 2 campanas ya pasaron a un segundo plano, porque siempre decimos, hay que escuchar la otra campana, se dice, pero me parece que ahora ya la otra campana dejó de sonar. Mirá, hay pocos medios que mantienen eso, y te voy a decir algo. Hay una serie que es sobre Roy Ailes, que vos lo conocerás, que es el que creó la Fox, que es un poco el que inventa el periodismo de nicho. Él plantea esto de que el medio tiene que tener a todos los protagonistas, ya no va más. Tenemos que concentrarnos en una audiencia. Nosotros vamos a apuntarle a la derecha estadounidense, ¿no es cierto? Entonces él arma un medio para la derecha. Y eso está pasando en todos lados. La Nación, yo a veces colaboro con La Nación de Argentina, también de alguna manera apunta a un público de centro-derecha, ¿no es cierto? Está pasando en el mundo, que los medios buscan un nicho ideológico. Y bueno, ¿y existe o no entonces la objetividad en el periodismo? Para mí sí. O sea, hay una objetividad periodística, no una objetividad pura, digamos. Vos tenés una objetividad periodística, tenés herramientas que te permiten ser objetivo al enfocar una investigación, por ejemplo, que es clave. Y la parte ideológica influye mucho a través de los periodistas en un medio X. Bueno, a ver, el periodista yo siempre digo que tiene que... la querencia hacia un lado de personalmente del periodismo, el periodista que se sienta a escribir. Porque él se tiene que desdoblar supuestamente. Bueno, pero ahí vos tenés los géneros, vos tenés opinión, comentario, información. Ese es el gran problema, cuando vos sos un traficante de opinión en una nota de información, ¿entendés? Yo escucho muchos periodistas que te presentan como información especulaciones o ideas que ellos tienen de determinadas personas, por ejemplo, de determinados sucesos. Y eso para mí es hacer trampa. Vos tenés que separar lo que es la información pura, esto es lo que pasa, esto es lo que yo opino. Porque si no estamos... A mí me preocupa mucho, un poco también lo decía Ariel, de cómo nos tratamos la información. A mí me gusta ser riguroso, bueno, vos has leído algunas notas mías, me gusta ser riguroso, ser puntual, porque la información condiciona las decisiones que un ciudadano toma. O sea, tenemos que ser rigurosos. No me gusta también cuando... ¿Qué es el rigor? A ver, periodístico. Y bueno, mantener la línea de ser honesto. O sea, hay un hecho, vos quizás estás en contra de ese hecho o tenés una mirada sobre ese hecho, pero tenés que tener en cuenta los datos, no podés ir contra lo sucedido, ¿entendés? Por más... Ya sé, pero acá en Paraguay se sabe a través de los medios de prensa que tenemos, no voy a, por supuesto, a señalar a ninguno, ¿verdad? Pero cada uno de estos medios tiene su norte, ya sea por interés o por
el grupo dirigencial de cada medio, lo que sea. Y entonces ahí como que se pierde la objetividad, porque siempre hay que apuntar a lo que piensa la gente de arriba o qué puede decir la gente de arriba de lo que yo estoy escribiendo acá abajo. Y por eso digo, quiere decir que y eso se perdió ya, esa objetividad. Claro, vos te referías a la línea editorial de un medio y el trabajo periodístico puntual. Porque vos tenés varios medios de prensa acá, diarios, y tal grupo tira para este lado, tal otro para el otro lado, y hay varios Paraguay, digamos. Al fin de cuentas hay varios países, en vez de ser la misma información de un solo país, hay como que varias opiniones distintas de una misma información. Mira, sin mencionarlo, vamos a poner un ejemplo que es claro, que en Paraguay desde hace 7 años hay un medio que está subordinado a un proyecto político empresarial. Entonces el periodista que acepta trabajar en ese medio lo tiene claro, sabe qué intereses va a defender y qué línea va a tener. ¿Te referías a qué? ¿Se puede al decir? grupo Carte, a los medios del grupo Carte. Está claro que están subordinados a un proyecto político empresarial. ¿Y el grupo de ABC qué es? También tiene intereses. Ya que mencionaste, yo no iba a mencionar yo ningún grupo. No tengo problema, como decís, soy franco. Tengo gente conocida en ABC y los respeto muchísimo, ¿no es cierto? Pero también tiene una línea bastante clara. Totalmente contraria a la del grupo ahí mencionado. Hay otra cuestión, porque también se da en este momento que hay una especie de guerra. Sí, claro. ¿No? Empresarial entre dos grupos. A veces uno ve las tapas de los diarios, ¿no? Ve las tapas. Y por ejemplo, el diario ABC disparando contra las actividades del Banco Mambay y el otro contra Atlas, ¿no es cierto? Sí. Y yo a veces digo, no tiene mucho que ver con lo que pasa en la calle, digamos. Pero bueno, también son herramientas de esta guerra que existe hoy. Mediático y bueno, empresarial. después está el otro grupo también, el de Telefuturo, el de Última Hora, que tiene su manera muy personal también de enfocar las cosas. Sí. O sea, por eso decía, hay varios Paraguay, ¿verdad? Hay muchos, hay un solo país, literalmente, pero hay varios países a través de la prensa. Más que nada, los grupos lo que hacen en Paraguay, desde mi punto de vista, es proteger sus intereses. O sea, vos sabés que en Última Hora hay cosas que no... Esto lo tiene que aceptar el periodista que va ahí. Por eso yo digo, cuando vos aceptás trabajar por un medio, sabés las condiciones en las que trabajás. Yo trabajé en Ñandutí, donde nunca me pusieron ningún tipo de condición, y lo tengo que reconocer, y siempre lo valoro a eso, incluso a Leo, que fue quien me llevó, que siempre me respetó y me ha defendido en situaciones muy complejas, porque suelo meterme en lío por mi forma de hacer periodismo. Yo sí digo, con tu amigo Melamed, no sé si es tu amigo, pero voy a decir acá, amigo, por supuesto, que si el periodismo no es incómodo, no es periodismo. Esa es mi máxima, digamos. Es tu máxima. Hay que incomodar. Raúl, por ejemplo, es un tipo que sabe mucho. Lamentablemente a veces se pasa de la línea, cruza un poquitito nomás, pero es una de las mentes más ilustres que hay acá. Y escribe bárbaro, a mí me gusta muchísimo. Escribe muy bien y es uno de los periodistas en mayúscula muy bien, digamos, formado. Decime, y con todos estos medios nuevos que existen, la tecnología, por supuesto, que acercó una nueva vara, alzó una nueva vara o bajó, o no sé hasta a dónde fue la vara, pero los titulares, que son los que atrapan la visual de la gente, de la ciudadanía, porque saber titular es un arte. Sí, señor. ¿Qué poner en la portada de un medio y cómo titular tal información? ¿Cómo se analiza eso? Mira, uno aprende leyendo. Yo digo siempre que uno aprende mucho leyendo. Yo pongo un ejemplo. Yo tenía muchos errores de ortografía cuando estudiaba, ¿no es cierto? Y corregí mis errores no aprendiendo las reglas ortográficas, sino leyendo, ¿no es cierto? Entonces uno también aprende leyendo los grandes medios. Yo siempre recomiendo, bueno, lean la ABC, lean El Tiempo de Colombia, lean Clarín, lean La Nación, lean ABC. Pero lo mejor para aprender es ver a los que lo hacen bien. Vos fíjate que ha cambiado mucho, Bruno, vos esto seguramente lo sabés y vas a coincidir conmigo, la forma de titular. Hoy en día se busca más el gancho para que la gente entre a la nota. Claro, pero por supuesto. No se titula como antes. Antes, bueno, el título ya dabas la información, ¿no es cierto? Bueno, ahora no. Ahora te ponen, ¿por qué Messi jugaría de falso 9? Entonces vos estás obligado a entrar. Es una forma que la ha condicionado Internet, las nuevas plataformas. Que no tenemos solo no medios, sino plataformas.
Y hay una frase que dice un teórico de la comunicación, sí. Marshall McLuhan, que dice: en el medio es el mensaje. Sí, McLuhan, sí. Claro, tenés que adaptar tu mensaje al medio. El medio es el mensaje. ¿Así? Bueno, pero inclusive se desmorona lo del Bitcoin, el mundo de los Bitcoins se desmoronó. Y aparece, bueno, un millonario joven de 30 años que era millonario, sí. Y se quedó pobre ahora, ¿verdad? Pero yo no sabía ni qué cara tenía este personaje ni cómo se llamaba. Sí. Parece un nene, ¿viste? Entonces ponen en la información el rostro, claro, y el nombre, que no te dice nada. Sí. En cambio, ¿qué pasa si pones el mundo del Bitcoin se vino abajo, por ejemplo? Sí, no sé si me entiendes. Mira, no recuerdo el título de BBC, yo reviso BBC todos los días. Y este señor se llama Sam Bankman-Fried, claro, justamente, FTX, la caída del joven multimillonario Sam Bankman-Fried. Sí. En mi vida no había escuchado su nombre, claro, tiene 30 años, pero si vos le pones el nombre de él y el rostro de él no te dice nada, pero si vos decís el mundo del Bitcoin se vino abajo, por supuesto que ese es un gancho, ¿verdad? Bueno, BBC creo que tituló ¿quién es el chico? Sam Bankman-Fried, claro, el rey del Bitcoin que entró que quedó en la ruina. Entonces ruina, te engancha, claro, para poder bueno, y por eso te digo, o sea, los titulares tienen mucho que ver. Es todo. Es casi el 50, todo. No sé, capaz que hasta el 80, te estoy tirando cualquier número, pero te digo, sin un buen titular nadie lee tu nota. Ya es difícil que la lean con un buen titular hoy en día, porque vos tenés lo que es el celular y vos vas hay mucho contenido hoy en día, esa es la realidad, hay mucho contenido. Y en una capacitación que hicimos, recuerdo, con Leo, la persona que vino nos explicaba el funcionamiento de las redes sociales, nos decía: vos hoy no competís, o sea, ABC no compite solo contra Última Hora, ABC compite, iba a decir una barbaridad, pero digamos, compite contra la Kardashian, ¿entendés? O contra la nueva canción de un grupo musical. Sí. O sea, son contenidos que están ahí y vos podés acceder. Entonces, entre tu título de una nota que pueda escribir yo contra mis amigos del luguismo y la cola de Kardashian, van a mirar a la cola de Kardashian seguramente. O al conejo malo, por ejemplo. También. No sé quién es ese. Y ahora se presentó acá. ¿Ah, sí? Está... ¿Uno nuevo? No, Bad Bunny. Bad Bunny, por supuesto. Estuve lento. Raúl me retaría por lento. Bad Bunny. Decime una cosa, pero periodista, analista, investigador, vos viniste acá no me respondiste. ¿Cuántos años hace que estás en Asunción? Bueno, te decía. O sea, ligado con Asunción, sí, digamos. Vine en 2009, me fui a la Argentina y ahí me ofrecen, como sabían la gente de La Plata, de la agencia Nova Paraguay, que la menciono, que todavía es donde trabajo, además de lo que estoy haciendo con Rafaela. Ellos sabían que yo había venido acá. Agencia Nova es un grupo noticioso de La Plata, donde yo estudié. Sí. Entonces me dicen: ¿te interesa a vos ir a armar lo que es la Agencia Nova Paraguay en Paraguay? Yo inmediatamente le dije que sí, porque primero que el cambio me favorecía muchísimo. Yo ganaba casi el doble de lo que ganaría en Argentina, lo ganaba acá. Y la aventura de venir, y siempre me gustó esta cuestión que te contaba antes, la corresponsalía. Y empecé a trabajar con ellos. Y bueno, ya me instalé, se produce la destitución de Lugo, que cubrí. Se produce la masacre de Curuguatí. Nosotros hicimos una investigación bastante importante con Aitor Martínez Jiménez, también con el doctor Laíno, que ahí es donde yo conozco a Rafaela y a la familia Laíno. Y esa investigación, bueno, de alguna manera me hace que conozca a Leo Rubín. Él me ofrece que me haga cargo del desarrollo de la web. Yo primero le dije que no, porque no me cerraba eso de ponerme atrás de un escritorio en ese momento. Y después acepté y desarrollamos la web de Ñandutí. Y bueno, hasta que él fue candidato, que yo me fui a hacerle la parte de prensa. O sea, hace 12 años que estoy de manera fija acá. 12 años. Vos conocés el Nacional, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vamos a ver qué dice hoy el Nacional. El Nacional, que es el diario de los lectores influyentes, titulares en la sección política, dice, por ejemplo: Colombia identifica nuevos implicados en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, que no sé en qué va a quedar, eso no se sabe todavía quién fue el mentor de esta historia. El Senado empezará a analizar lo del presupuesto general de gastos de la nación para el 2023, contaminado por el electoralismo. Vos venís de Argentina y la parte electoral se mete en todos lados. Vos no estás acá como
cómo la política transforma las historias, digamos que se paraliza un país por la política, y acá se paraliza el país, se pierde el norte del país por la política que está reinando. ¿Vos notás eso? ¿A vos te parece normal eso? Vos sabés que cuando empecé, a ver, siempre estoy tratando de actualizarme, leyendo documentos, bueno, Latinobarómetro, no sé si lo conocés, que es una encuestadora chilena, bueno, tiene unos datos espectaculares de toda América Latina. Y cuando empecé a analizar los datos de Paraguay, el 80%, el 70% de la gente no habla de política. Claro. En el Paraguay. No habla de política. Está harta de la política. Bueno, Rafaela te lo dijo acá. Casi el 90 y pico % no confía en las instituciones, cree que el poder lo detenta un grupo específico en beneficio propio. O sea, hay datos muy curiosos ahí. Después, bueno, hay otra cuestión que es el hecho político, ¿no es cierto?, que empieza a movilizar gente, ¿no es cierto?, más que nada que tiene que ver con los aparatos políticos de cada partido. Yo lo estoy viendo mucho ahora en la campaña. Pero en sí la política, a mí me parece que a la gran mayoría de la gente le importa bastante poco. ¿Qué pasó con el censo desde tu óptica? Acá en la Cámara de Diputados dictaminan a favor de interpelar al responsable del censo nacional. Yo quisiera que dé un paso al costado, dije en el primer día. Totalmente. Porque es una vergüenza el desempeño de este Iván Ojeda. Sí, y Norma Medina también, que puso algunas excusas que increíble. Sí, increíble. Bueno, ¿y cómo vos viste, digamos, porque ahora has participado en censos diversos allá en tu país, en la Argentina? ¿Por qué se hizo tan mal este censo acá? Porque es la primera vez que se escucha una cosa así. Mira, ¿verdad? Mi mamá es maestra, te lo puse creo cuando vos me pediste, que le mando un saludo porque va a estar viendo en Entre Ríos. Norma. Ah, sí, Norma, ¿qué tal Norma? Entre Ríos. A ver si me llevas a conocer esa parte de la Argentina. Entonces he vivido los censos, porque ya en Argentina lo hacen los maestros. Sí. Pero en el caso de Paraguay, realmente yo comparto 100% lo que dijiste, debería haber renunciado el mismo día. A ver, para hacerlos fácil, mi opinión. Vos tenías recursos casi ilimitados, ¿no? 43 millones de dólares. Y tenías la predisposición de la gente. Lo único que necesitabas era gestionar el evento. Y lo gestionaste mal. ¿Qué tenés que hacer? Y renunciar. Es así de fácil. Aparte de otra cosa, Bruno. ¿Cómo vos vas a confiar en los datos que puedan recoger estas personas que trabajaron con tanta desprolijidad? Sí. O sea, es imposible. Son voluntarios que ni siquiera fueron remunerados correctamente, ni incentivados, ni qué sé yo, ni adoctrinados para hacer un buen trabajo. Esa es la gestión del evento, digamos, del evento. Y el país se paralizó. Por eso. Se pararon las fábricas, esto, lo otro, todas no pueden decir nada, la gente estaba ahí esperándolos y tenían, lo peor que tenían el dinero, o sea, 43 millones de dólares. O sea, ahí lo único que falló fue la gestión de ese evento. Eso así, 43 millones de dólares, más todo lo que implicó parar un país en millones de dólares también. No hay excusa. Bueno, José María, tenés que volver porque yo quiero hablar contigo después. Abordar ese tema del EPP, todas esas cosas que también vos estudiaste, toda esa problemática. Sí, ¿verdad? sí, hace muchísimo que sigo lo que pasa en el norte. Un tema que había preparado, mira, especialmente porque me lo habías mencionado, era el tema cárceles. Hablé con una persona que ha trabajado mucho el tema de cárceles y tenía cosas para comentar. Tenés que volver la siguiente semana. Cuando vos quieras, cuando vos quieras, Bruno. Y vamos a enfocar eso. Y lo que pasó con este ex vicepresidente, por ejemplo, esa noticia de que se hallaron los cuerpos hace 5 meses y el gobierno no actuó, no dio. Mirá, te voy a decir algo a propósito de eso porque me pareció muy buena la nota que le hiciste a Euclides y te voy a decir algo que también tiene que ver con el periodismo. Yo identifico, a mí me gusta mucho el género de entrevista y yo veo que hay entrevistadores que entrevistan en modo fiscal, ¿no es cierto? En modo fiscal, que no es productivo porque el tipo que va a ser entrevistado ya se prepara para no caer en la trampa del periodista fiscal o para ganar la batalla discursiva, digamos. Y en cambio las entrevistas que vos hacés, que son más distendidas, la persona se afloja y te empieza a decir cosas que quizás ni él pensaba que iba a decir. ¿Qué iba a decir? Efraín Euclides Acevedo dijo que pagó por información que no llevó a ningún lado. Sí, eso o sea, es la primera vez que un ministro o un exministro reconoce que se ha pagado fortuna por información que no lleva a ningún lado. Y te cierro con esto si querés, porque veo que tenés otro invitado. Vos tenés, esto lo dijo Euclides Acevedo, ministro del Interior. Dijo,
tenemos información que es poco confiable y que es analizada por gente que no está preparada. O sea, no puede terminar bien. Por supuesto. O sea, se planifican operativos en base a esa información que verifica gente que no está preparada. No lo digo yo. Sí. Lo dice Euclides Acevedo, ministro del Interior. Sí, en aquel momento. Sí, señor. Bueno, José María Quevedo, muchísimas gracias, periodista, analista, investigador, sabe mucho este chico, tiene buena onda, además. ¿Cuántos años tenés? Tengo 40. 40 también, pucha. No, tengo 44. 44. Vamos a decir 40, Bruno. Y bueno, 44. Hoy cumple Santi Peña 44. Así mirá que bien, claro, tiene mi edad. Y hoy cumple también Villarejo, 40 años, Sebastián. Sí. Así que muchas gracias, José María Quevedo. Tenés que volver la siguiente semana. Cuando vos quieras, me llamás y vengo.